Sejek, Centro de Enseñanza del Judaísmo, Eliyahu Hanaví, cuyas siglas en hebreo son Beit, Aleph, Get, Aleph, Hey, y significan regalo único que solo Dios da. Presenta. Shalom, bendiciones y beneficios. Hoy vamos a presentar el video número 129, que es la parte final de la primera parte. Hemos modificado el título del video porque a través de los otros dos videos o vídeos, el 127 y 128, nos hemos dado cuenta de que el Eterno está revelando el regreso del profeta Eliyahu Hanaví, que ya está en la tierra. Ello constituiría una señal inequívoca de que cierta y realmente el regreso del Mashiach está cerca, porque hasta que esto no ocurra, y según la tradición judía, el Mashiach no vendrá. Elías es el heraldo del Mashiach. Necesariamente debemos prepararnos para recibir la grandeza de Dios, en cuanto el amor y la fuerza de esta grandeza se haga presente. Por eso mi invitación es que repasen los videos que hemos dejado en los comentarios de estos videos. Vamos entonces a proceder a leer el comentario introductorio de este sexto versículo, de estos 7 versículos que nos han sido revelados para entender lo que significa el fin de los tiempos del fin. Esto es como la columna vertebral de los tiempos finales y hay que ponerle mucha atención y conocerlos para saber exactamente cuál es el plan de Dios para estos tiempos. El sexto versículo que vamos a ver es Oseas 4:6. Entonces el comentario que hicimos es este. Dice sexto: entonces al comprenderlo todo, en el fin de los tiempos del fin, el Eterno cesará de su ira e impondrá la enseñanza de la única verdad, la Torá, y así todos juntos, judíos y gentiles, estaremos esperando al único Mesías real y verdadero, cuyo nombre ahora revelado es Elohim Yeshua, Jesús de Nazaret. El inmenso valor de conocer, entender y creer en el estudiar de la Torá. Si yo te dijera que me estoy comiendo una naranja y digo que esta naranja está muy dulce, tal vez y solo tal vez puedes imaginártelo, pero solo probándola podrás comprobar su dulzura y sabor. Hay que degustarla, pues así pasa con la Torá, que siempre será el traje perfecto para la estatura de tu alma. En aquellos tiempos, Elohim Yeshua, Jesús de Nazaret, relató en su parábola, que consta en Lucas 14, 16, 24, donde un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. E igualmente un relato similar se encuentra en Mateo 22, 1 al 14, cuando Elohim Yeshua dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, pero todos los convidados comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, estos no quisieron venir, lo que ocasionó la furia del hombre en un caso y del rey en el otro caso, que eran los que invitaban. Así que tomó solución el invitador, o sea, el rey o el hombre, y mandó a sus siervos diciendo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar.
para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. En el caso del rey. En el caso del rey, se enojó tanto y enviando sus ejércitos destruyó a muchos y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas de verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Además, un hombre se presentó mal vestido para la boda y dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hoy Dios está invitando nuevamente, porque Elohim Yeshua ya lo había hecho, a una gran cena de lujo para degustar la Torá, estudiarla, escudriñarla, entenderla y creerla. Hay que cesar de poner excusas y desde luego vestirse bien con respeto para la ocasión. Si quieres cubrir su cabeza, póngase una kipá, que tiene un significado espiritual, que es que usted proclama y reconoce y se humilla que existe un único Dios con un único poder y que está dispuesto a cumplir sus mandamientos. Veamos entonces qué dice Oseas 4:6. Un pueblo sin entendimiento, sin conocimiento real. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios Torá, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, pues así es como se manifiestan los tiempos actualmente. Y es que un pueblo destruido también significa un pueblo talado, un pueblo cortado, un pueblo derribado, un pueblo abatido, un pueblo eliminado, un pueblo demolido. Eso es lo que tenemos. Un pueblo sin conocimiento real, por falta de estudio de la Torá. En el mismo sentido, tenemos también Isaías 5:13, que vamos a leer próximamente. Como estas palabras fuertes de Oseas 4:6 me impactaron tanto, yo le pregunté al Señor qué significa eso de que me olvidaré de tus hijos. Y Él me dijo lo siguiente: confirma, porque Dios sacrificó a su único hijo para el perdón, porque no hay dolor más grande, advierte. Si te olvidaras de la ley de Dios, olvidará a tus hijos, porque el amor es más grande para un hijo que para uno mismo. Uno moriría por un hijo sin pensarlo. ¿Será que nadie ha leído este versículo? Porque no veo a la gente estudiando Torá. Está diciendo Dios que la muerte de su hijo es comparable a olvidar la ley de Dios. Está haciendo una comparación fuerte y está diciendo que uno tiene que tener tanto amor por estudiar Torá como el amor mismo que tiene por un hijo. Porque uno moriría sin pensarlo por él. Así que el amor es muy, muy grande. No comprendo, no logro entender por qué las personas rechazan la Torá, por qué no han ido a la Torá. Si aquí está muy claro
la advertencia, al igual que el rey y que el hombre que hicieron una gran cena para que las personas, los invitados pudieran disfrutar de algo que es gratuito, algo que está servido, algo que es grande, que se esmeró el hombre y que se esmeró el rey, dando los mejores manjares, matando las mejores reses y espectacularmente era una gran cena y lo rechazaron por ir a otras cosas que no tenían tanta importancia como eso. Y eso es lo que está pasando. Estamos ahora en una época donde estamos yendo a tantas cosas que no tienen ninguna validez, que son las cosas del mundo. El 4 de mayo del 2020 recibimos un mensaje de Dios para todas las naciones. Y en ese mensaje, el cielo decía que ya era la oportunidad de resolver desde su interior, sacar, sanear, expulsar, visualizar, escuchar, hasta comprender el verdadero sinsabor de lo material, de lo superficial. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, no, esto es de los judíos, la Torá es de los judíos, no, ustedes son judaizantes. ¿Y qué ha pasado? Eso es vanidad de vanidades. Así que es hora de buscar la Torá. Todavía hay tiempo. Yo no les aseguro que más tarde habrá tiempo. No se atrevan entonces a pedirle a Dios por sus hijos, porque si no estudian Torá, si no han ido a la Torá, no son dignos de que Dios vea por sus hijos. Porque Él lo está diciendo claramente, si el que no estudia Torá, yo me voy a olvidar de sus hijos. Y aquí lo está explicando. Y es que estoy muy alarmado, porque cada vez que estoy profundizando en este tema, me doy cuenta de que el Eterno está muy enojado por esto. Porque me acaba de decir que olvidarse de la Torá es como olvidarse del sacrificio en la cruz. Las consecuencias de un pueblo sin entendimiento, sin conocimiento real, son graves. Así que Isaías 5:13 nos dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Finalmente, quiero hacer un llamado a todas las personas que están interesadas en las cosas de Dios. Resulta que ya había terminado mi presentación de PowerPoint cuando me apareció una hoja impresa con este versículo que les voy a leer ahorita. No seamos un pueblo sin entendimiento. El día 20 de agosto del 2021 yo le había preguntado al Señor lo siguiente. Cuando Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Le pregunté, ¿se refiere que no conocen al Mesías Elohim Yeshua o a qué se refiere? Y él me contestó, se refiere a que no siguen y no escuchan la obediencia para entrar en disciplina. Por eso es que lo estoy agregando pues en estos momentos y hago un llamado respetuoso para que escuchen las palabras que el Eterno les ha hablado en esta serie de videos
para que puedan entrar en disciplina. Veo que la mejor parte del Eterno la dejó para el fin de los tiempos. Así que este sexto versículo, que constituye parte de la columna vertebral para entender los tiempos del fin, el Señor está revelando que este versículo no se refiere a Elohim Yeshua, a Jesús de Nazaret, sino que se refiere a Eliyahu Hanabí. Vamos a leerlo. Deuteronomio 18. Les designaré un profeta entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él transmitirá todo lo que yo ordene. En cuanto al hombre que no obedezca mis palabras, que él mismo transmita en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Así que Dios el Eterno, como lo hemos dicho, y por eso es que variamos el título de esta última parte de esta serie, está revelando ya al profeta Eliyahu Hanabí, porque sabemos que ya está en la tierra y es el profeta que va a venir a enseñar. Y aquí mismo está diciendo, porque ¿qué es la Torá si no son las palabras que salen de la boca del Eterno? Y siendo así, que la Torá son las palabras que salen de la boca del Eterno, significa que el profeta Elías lo que va a venir a enseñar es Torá, y va a venir a aclarar todas las dudas, según lo manifiesta la tradición judía, que la tradición judía dice que estamos esperando al profeta Eliyahu Hanabí y que él es el que va a decir quién es el Mashiach que viene. Como judío que era, Elohim Yeshua confirma lo del profeta Eliyahu Hanabí cuando en Mateo 17, 10 y 11 dice así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él dijo, Elías viene y restaurará todas las cosas. Y restaurar es volver al original, es decir, a la verdad, restablecer o restituir. Y es que entonces Dios quiere que nos ilumine la luz de la Torá. Efectivamente, porque la verdad de la Torá, que es su luz, es la única verdad que nos hace libres, tanto a judíos como a gentiles. Ahora vamos a ver qué dijo Elohim Yeshua a los judíos en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es absolutamente evidente que mi palabra significa en mi enseñanza de la Torá. ¿Por qué? Porque Elohim Yeshua le estaba hablando a judíos. Y en aquella época los judíos lo único que conocían a fondo y sobre todo los demás era la Torá. Y eso es lo que leían en las sinagogas. Entonces, Yeshua cuando dice mis palabras está haciendo énfasis en que es la Torá.
en su enseñanza de la Torá. Eso sin lugar a dudas. Y porque también a los judíos les había sido confiada la palabra de Dios, que no es otra cosa que la Torá, especialmente en aquellos tiempos. Y así lo dice Romanos 3, 1 y 2. Dice el discípulo Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, la Torá. Esto reafirma categóricamente lo que dijimos con respecto al versículo anterior, que la palabra es la Torá. La palabra que enseñaba Elohim Yeshua era la Torá, solamente la Torá y nada más que la Torá. Entonces, ¿qué le dijo Elohim Yeshua, Jesús de Nazaret, a los gentiles? Eso es lo que vamos a ver de seguido. En Juan 5:39 está la respuesta. Yeshua a los gentiles dijo: escudriñad la Torá, porque a vosotros os parecerá que en ella hay vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí. ¿De quién? De Yeshua. Y es que escudriñar es un término que significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente las circunstancias de las escrituras de Dios. Entonces, ¿hicieron esto los gentiles? No, no lo hicieron. No escudriñaron. Yo lo comparo con una labor arqueológica en donde tienen que cuidadosamente ir profundizando en el descubrimiento, guardando muy delicadamente, clasificando todas las piezas que se van a encontrar, limpiándolas para poder comprender las cosas que han descubierto. Entonces, al igual se hace con la escritura. Hay que ser cuidadoso, hay que ir más allá de una simple lectura, porque hay que profundizar en la escritura. Y para eso Dios dio el instrumento correcto, el instrumento idóneo, que es la cábala. Y eso lo rechazamos. Entonces, por eso es que estamos sin poder comprender todo lo que Dios tiene guardado en las escrituras. La pregunta es entonces, ¿fueron los gentiles a estudiar la Torá? La respuesta es muy clara y contundente. No, nunca fueron a estudiar la Torá. Entonces, ¿por qué? Porque Hasatán, el contrario, los engañó con una artimaña muy simple y sencilla. Donde decía la Torá, cambió y puso las escrituras. Entonces puso escudriñar las escrituras y eso confundió a los gentiles, que nunca lograron reponerse a vida cuenta de que les hizo creer Hasatán también que la Torá era para los judíos, no para los gentiles. Y así se quedó todo. Quiero decirles que el Eterno me inspiró o me llevó a estudiar la Torá. Y cuando comencé a estudiar la Torá, en el primer versículo de la Torá, que es Génesis o Bereshit, en ese versículo 1:1, ahí lo encontré. Por eso es que les pido que por favor vayan a ver el video de esta gran revelación. Este video es el número 81, cuyo link se los dejo en los comentarios. Quiero decirles que fue el 12 de octubre
del año 2008, cuando yo le pregunté al Eterno qué significa Elohim. También le pregunté qué significa Adonai, qué significa Hashem y otros nombres con los cuales se ha conocido Dios. Él me dijo, Elohim significa hombre en las alturas. Así que pasé mucho tiempo pensando que Dios era un hombre, porque yo entendía que Elohim era Dios. Nunca pensé en que me fuera a dar ese tipo de respuesta. Bueno, al cabo de 10 años, más o menos, cuando fui a la Torá, descubrí o uní cabos sueltos y entonces descubrí que Elohim era Yeshua, no Dios. Y esa revelación va a hacer que ninguna Biblia quede en pie, porque Dios dijo muy claro, he aquí que vengo y hago todas las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Y entonces todo cambia y no hay ninguna traducción ni de gentiles ni de judíos que esté correcta, así que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Si usted no sabe que Elohim es Yeshua, no sabe nada de Yeshua, nada, absolutamente nada. Tiene que comenzar de nuevo. Y eso es un plan no mío, es un plan del Eterno, del Dios de Israel, que quiere unir a judíos y gentiles en un solo conocimiento, de conformidad con el verdadero significado de la palabra Ejad, que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Ejad significa, según el diccionario que estamos mostrando aquí, hebreo-español, uno, un, único, pero también es el verbo transitivo unir. Y es por eso que el Señor nos reveló el verdadero significado de la palabra Ejad, porque está mal traducido creyendo que significa un solo Dios. Y no es así, ya que la palabra Ejad, y según su sabiduría oculta ahora revelada, es un único mandato del cielo para establecer un único conocimiento, a fin de que se unan judíos y gentiles. Y eso es lo que prevalece. Ese es el designio de Dios para estos tiempos. Esta artimaña del contrario, de crear confusión, de cambiar palabras, de quitar este antisemitismo que ha creado en muchas personas, en mucha gente, en muchos hermanos gentiles, lo sigue manifestando en toda la escritura. Así que veamos, por ejemplo, Mateo 5, 17 al 18, que dice así: no crean que he venido a anular la Torá, sino a cumplirla. 18. En verdad os digo que mientras existan el cielo y la tierra, ni la consonante más pequeña, ni un rabito o ganchito será abolida de la Torá o los profetas hasta que todo sea establecido. Aquí hemos tenido que restaurar estos versículos a la verdad, porque las Biblias tradicionales, la traducción dice que ni una jota pasará de la escritura. Y una jota ni siquiera existe en el idioma hebreo. Y esa letra J es una creación de más o menos hace unos 300 años. Entonces Elohim Yeshua nunca pudo haberse referido a una J.
sino más bien que la letra más pequeña es una iot. Y así hay que establecerlo como es lo correcto. Luego dice las escrituras tradicionales ni una coma, pero en el hebreo no existen signos de puntuación. Entonces se está refiriendo a una kots, que es una comita, un adornito, un rabito. Y aquí lo estoy indicando en la parte inferior derecha, en donde señalo que es el rabito de la letra iot que está metido dentro del círculo amarillo con el borde rojo. Ese es el rabito pequeñito que se ve ahí. Bien, al final de este versículo existe un texto clave que dice hasta que todo sea establecido. Esto me llama mucho la atención porque en el versículo que vimos y comentamos, el número 5, que es Jeremías 23:20, dice exactamente: no apaciguará su enojo o furia trascendental el Eterno hasta completar y establecer los designios de su corazón. Y en este versículo dice hasta que todo sea establecido. Entonces la Torá tiene que estar siempre exacta como se entregó a Moisés, hasta que todo sea establecido y sea aclarado. ¿Cuándo? En el fin de los tiempos del fin, cuando los tiempos lleguen a su ocaso. Lo entenderán claramente. La enseñanza avanzada habrá salpicado a todos. La firmeza de Dios habrá sido esparcida. Significa que falta mucho por aprender, que falta mucho por conocer, que falta mucho por entender. Y es que este concepto de la permanencia de la Torá también es confirmado por el versículo de Isaías 48, que dice: séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En igual sentido, Lucas 16:17 dice así: pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Y un ápice es la parte o cantidad más pequeña e insignificante de una cosa. Inequívocamente, para que venga el fin de los tiempos del fin y comience la grandeza de Dios, debemos de enseñar la Torá en todo el mundo. No ningún evangelio, sino la Torá, porque es el principal propósito y designio de Dios, es lo que está en su corazón. Y entonces solamente de esa manera y nada más que de esa manera va a venir el fin de los tiempos del fin y vamos a ver la grandeza de Dios, en donde Dios va a presentar a su profeta Eliahu Hanabí, el profeta Elías, en forma inequívoca, según la cual ninguna persona va a dudar de que ese es el profeta Elías. Eso va a ser instantáneo, tanto para judíos como para gentiles. Y esa será la señal de las señales de que estamos ya cerca de la venida del Mashiach, Elohim Yeshua, llamado por los gentiles Jesús de Nazaret. Efectivamente, aquí podemos ver la mano del contrario, Hasatán, quien cambió la escritura, como les había dicho anteriormente, en el sentido de que donde decía la Torá, puso el evangelio. Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y precisamente hoy, 27 de abril, tuve un sueño según el cual enseñaba que el contrario, Hasatán, se había cambiado su nombre por el de el diablo. Esa es una de sus artimañas preferidas, cambiar nombres para confundir, para desvirtuar. Y también tiene como artimaña copiar métodos, porque sabe que los métodos de Dios funcionan. Así que al cambiarse el nombre a el diablo, entonces se solapa y las personas no piensan en su verdadera esencia, que es la de llevarle la contraria a Dios en absolutamente todo. Por eso es que hay que decirle cómo se lo nombra el cielo: Hasatán, el contrario. Y perdone que haya hecho este paréntesis, pero es que es sumamente importante conocer esto en esencia, que es una de las primeras enseñanzas que yo recibí directamente de mi Padre Celestial, el Eterno, el Dios de Israel. Y para continuar, esto es así porque el primer evangelio se escribió hasta 100 años después de la muerte de Yeshua. Entonces Yeshua no pudo haber dicho eso. Y la palabra evangelio también está mal entendida, porque significa y proviene de la persona que inventó esto del evangelio. Se llamaba Evans, y por eso, o un nombre parecido, y por eso, resumiendo, él lo que quiere es tergiversarlo todo. Todo lo que es de Dios, el contrario, lo quiere tergiversar. Y por eso inventaron que había que enseñar lo que enseñaba el Evans, y al final terminaron diciendo el evangelio para que viniera el fin, pero no habían entendido absolutamente nada de lo que nosotros estamos entendiendo hoy, de que no se trataba de un fin a secas, sino que se trataba del fin de los tiempos del fin y de un gran comienzo, que es lo que viene pronto. Vamos a ver cómo Dios visualiza ese comienzo en un mensaje que nos dio en forma espontánea el día 24 de marzo del 2009, y que dice lo siguiente: 24 de marzo del 2009. Eficacia de la magnitud del poder de revelación real y verdaderamente intenso, impetuoso respeto ante cualquier ser existente. Dios hará caer su grandeza como rocío fresco a toda alma que tiene puestos sus pies sobre la tierra. Vendrán entonces sedientos a calmar su sed, cada uno en su medida, y toda alma será saciada. Confianza y ánimo de regeneración sentirá cada ser por la necesidad de vivir los grandes acontecimientos. Buscarán agitados sin conocer cansancio mi palabra verdadera. Entregarán almas limpias ante la presencia del único ser superior, el Eterno. Así entonces pronto el comienzo. Y 3 aspectos principales que hemos venido señalando en esta serie de videos se manifiestan en este mensaje. El primero es que Dios hará caer su grandeza como rocío fresco a toda alma que tiene puestos sus pies sobre la tierra, o sea, todos los seres humanos. Me refiero
a que el final es un principio de la grandeza de Dios. Segundo, toda alma será saciada y sentirá la necesidad galopante de vivir los grandes acontecimientos que se avecinan, del gran comienzo de la grandeza de Dios. No son catástrofes, ni un día grande y terrible, sino un día grande y maravilloso con propósito. Entonces van a venir sedientos a calmar su sed, cada uno a su medida. Son los deseos amorosos del corazón que Dios va a ejecutar con propósito valioso y real y verdadero, ya que desde luego nadie va a venir a saciar su alma y a calmar su sed con acontecimientos terribles y catastróficos. Entendamos esto. Tercero, Dios con estos acontecimientos va a generar que las almas busquen agitados sin conocer cansancio su palabra verdadera, que es la Torá. Ello hará que entreguen almas limpias y sin contaminación de las falsas doctrinas ante la presencia del único ser superior, el Eterno. Y hasta hay otra cuarta que luego la vamos a revisar bien. Y por último diría yo, tal búsqueda la efectuarán agitados sin conocer cansancio, porque se darán cuenta de que existe la regeneración celular, por lo que existirá confianza y ánimo de regeneración. Bueno, antes de comenzar a leer los versículos que hemos citado, que no es uno solo, sino son varios, tengo que necesaria y obligadamente hablar de los antecedentes del porqué de estos versículos. El día 27 de febrero del 2023 yo tuve un sueño que le pasé a mi hija Estela para que el Eterno me dijera en qué consistía. Mi sueño dice, me soñé descodificando los libros de los profetas Isaías, Jeremías y otro profeta más que no recuerdo. Entonces el Eterno me respondió, confirma lo que a ti se ha dado. Luego el 7 de marzo del 2023, una hermana llamada Catherine Mena me envía un texto completo de la Reina Valera de Isaías 43, del 8 al 19. Y el 9 de marzo del 2023, cuando ya yo había estudiado y leído estos versículos, le pregunté exactamente a quién se refiere este texto de Isaías 43:10, comillas, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Esto es porque yo había adquirido la certeza inequívoca que ese siervo era Eliahu Hanabí. Entonces, como estaba en busca de esa información, se lo pasé a mi hija con esta pregunta. Pero fue sorpresa para mí cuando el Eterno me da el comentario de todos los versículos juntos, tal y como lo estoy enseñando aquí, y así me los mandó mi hija. Entonces entendí que no era un versículo séptimo el que yo debería poner, al cual yo me referí, que era el Isaías 43:10, sino que era un grupo de principios, un grupo de versículos que generaban principios para los tiempos finales. Y así es como se los estoy transmitiendo. Esto es lo que dice Isaías 43 del 8 al 19 en la versión Reina Valera 1960. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es,
Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, el Eterno, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Eterno, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Así dice el Eterno, Redentor nuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, el Eterno, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, así dice el Eterno, el que abre caminos en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordáis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Finalmente, hacemos un resumen de los 7 versículos que constituyen esta columna vertebral para comprender lo que significa el fin de los tiempos del fin, y que hemos desarrollado en los vídeos o videos 127, 128 y 129, aunque en un principio habíamos pensado que íbamos a hacer 4 videos, al final resultaron ser solo 3. Bueno, así dice este resumen. A causa de la falsedad, de la vanidad y de las mentiras que heredaron nuestros ancestros, todo se tornó nulo y sin propósito alguno, y lo recibido se contaminó y dio lugar a las falsas doctrinas religiosas. Jeremías 16:19. El eterno Dios de Israel decide enseñar a todos en un solo conocimiento para llevar a la humanidad irrevocablemente por el camino irreversible de la verdad verdadera y la vida eterna, que es Elohim y Yeshua. Juan 6:45. Esta enseñanza pura del Eterno será hecha por su profeta Eliyahu Hanabí, profeta Elías, escogido y preparado desde los tiempos de Abraham para este fin. El profeta será manifestado por Dios antes de que llegue el día grande y prodigioso, que el Eterno llama el día de la gran justicia divina. Cuando Dios ejecute su propósito y muestre su profeta al mundo, dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Malaquías 4, del 4 al 6. La consecuencia inevitable de esta enseñanza del profeta Eliyahu Hanabí será que ninguna doctrina quedará en pie. Todo será hecho nuevo, las cosas viejas pasaron. Isaías 43, 18 al 19. Así que el Eterno no cesará su ira, su enojo, despertado por la humanidad, hasta que haya realizado los propósitos de su corazón. Todo será ejecutado y establecido con la firmeza del Eterno, y entonces la humanidad lo va a comprender todo con claridad. Al comprenderlo todo, en el fin de los tiempos del fin, el Eterno cesará de su ira e impondrá la enseñanza de la Torá. Así todos juntos, judíos y gentiles, estaremos esperando el único Mesías real y verdadero, cuyo nombre ya revelado es Elohim y Yeshua. Oseas 4:6. Y caerán sobre la tierra como rocío fresco las revelaciones del Eterno, que son Isaías 43, del 8 al 19.
Oportunidad por igual para todos. Fíjense como un único fin la unión en la fuerza. Den testimonio que justifique la verdad. Hay un siervo que Dios escogió, un guía, Eliahu Hanaví, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Establecer un único Dios con un único poder. Dios revela su presencia. Como Dios el Eterno de Israel está a punto de revelar a su profeta Eliahu Hanaví, profeta Elías, vamos a repasar lo que un sitio llamado serjudío.com considera refleja la personalidad del profeta Eliahu Hanaví. No era culto en modales, pero sí muchísimo en Torah y Mitzvot. No era agradable con los falsos, pero ayudaba a los débiles. No era tolerante con los engañadores y pervertidores, pero enseñaba la paz. No entraba en connivencia con la maldad, pero predicaba la justicia y el juicio. Si debía encender su ira, no lo contenía. Si debía destrozar, lo hacía. Si debía castigar, no dudaba. Si debía ser salvaje por Dios, eso hacía. Y sin embargo, era humilde y bondadoso con quienes ese trato se merecían. No es quizá el mejor modelo de persona, pero es la mejor demostración de que todos somos un carbón, con el potencial de convertirnos en un diamante valioso, en un sádic, como finalmente lo fue él. Quizá por esta causa su misión sin duda será exitosa y la armonía entre personas y con Dios se concretará. Y quizá por eso muchas de las dudas irresueltas, incluso para los jajamín, Eliahu sabrá cómo responderlas. Seguidamente voy a leerles parte de un mensaje que recibí sobre la realidad de mi misión y cómo la estoy ejerciendo. Con todos estos vídeos o videos que estoy mostrando en mi canal de YouTube. El mensaje dice así sobre mi misión: anunciar la redención a los judíos, recuperar el conocimiento del saber uniendo cabos distanciados, buscando lo que se ha perdido y lo que han dispersado por conveniencia de unos cuantos. Atención, me veo absolutamente obligado a alertarlos sobre lo que va a pasar en los próximos días, que es lo que siento, ya que comenzarán 3 días de oscuridad, los cuales de ninguna manera podrán ser justificados científicamente, porque si no, no serían una señal como la que el Eterno nos quiere mostrar. Recuerden, nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. No hay que alarmarse, es una llamada de atención únicamente. No hay que salir corriendo a abastecerse de comida ni nada de eso. Simple y sencillamente hay que esperar los 3 días. Eso sí, es la última llamada de atención. Y sí, Costa Rica, en este país se iniciará todo. Vendrá el nuevo comienzo y veremos la grandeza de Dios, porque aquí será entregada el arca de la alianza. Recuerden que se abrió un tiempo, un espacio valioso, que es el espacio del 5º sello. Y para ir concluyendo, vamos entonces a leer Habacuc 2, del 2 al 3, que dice así: Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión, inscríbela en tablillas para que el lector la lea de corrido. El lector es Eliahu Hanaví, profeta Elías. Su interpretación
trata del Maestro de Justicia, a quien Dios ha informado de todas las palabras de sus siervos los profetas. Amén, así sea. Habacuc 2:3 nos dice: aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá. A su tiempo no fallará. Aunque la visión tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Bueno, de esta manera hemos llegado al fin de este video. Damos gracias al Eterno por todas las revelaciones y por todo lo que nos ha dado para hacer este video, todos los mensajes. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes mucha paz. Comunicado final para el mundo. A todas las personas interesadas en despertar el interés de su alma, en conocer de lo que el Eterno nos está manifestando a nivel mundial, para que de esta manera el comunicado surta el efecto que Dios quiere de que estén apercibidos los hombres con eventos sobrenaturales, de que Dios está presente en nuestras vidas y que Él es un Dios vivo. Las pequeñísimas señales que se están dando nos preparan para algo cada vez más grande. Que la sabiduría llene de inquietud cada alma y podamos muchos estar preparados y enterados de que este es un comienzo de los planes de Dios para el mundo, que marcan sobremanera un fin.